¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, video de sábado en la noche, video cortito, video que no pensaba realizar, pero bueno, justo tuve que salir, vine al taller a entrar el auto y estuve viendo en el canal de una persona, de Patricio Garay más precisamente, que se ha hecho bastante conocido por las diferencias que tuvo con mi amigo Gregorio. Bueno, yo no sabía que me había etiquetado en tantas cosas, pero bueno, quiero aclarar algunos puntos que está todo, en los videos míos está todo tal cual lo digo y él lo vuelca con ciertos errores. No falta a la verdad, pero hay errores. Yo no sé si son adrede para intentar mostrar algo que no es, o si son simples equivocaciones producto de que uno tiene los problemas que tiene y por ahí no es demasiado claro. Quiero aclarar primero que yo es verdad que tengo un distribuidor, un proveedor que viene acá al taller, que lo conozco de antes de tener YouTube, o sea, no empezó a venir acá a raíz de YouTube. Yo a él le compraba herramientas genéricas. Llegando al 2020, últimos meses del 2019, me dice, voy a dejar de traer estas herramientas, voy a empezar a trabajar en una distribuidora de la marca Total, que en aquellos momentos medio estaba como empezando a querer aparecer en algunos lados, y me dice, si te interesa son accesibles y son buenas. Dale, vamos. Ahí empecé a comprar herramientas de la marca Total. Siempre dije en el canal que todas las unidades Total, sacando alguna excepción que por ahí compro cuando ando dando vueltas y es la plata del almuerzo, la compro en corralón, ferretería, donde amerite. Pero generalmente siempre dije que todo lo que tengo de Total, llaves de mano, pinzas, máquinas eléctricas, todo lo compré de la mano de él. Obviamente a precio de ferretería. Lo mismo que me cobra a mí es lo que le cobraría al ferretero. La única diferencia o la única, llamémosle, atención que tiene conmigo es que no me cobra un mínimo, o sea, no me exige un mínimo para una compra. O sea, también está en uno no hacerlo venir para traer una pinza. O sea, le armo un pedido que más o menos le represente una ganancia y viene. Es un muchacho ya amigo, ya ha estado en mi casa en los días de más frío, de invierno, en los días de frío. Yo le decía, no te vengas al taller porque ya me cansé, quiero estar en mi casa. Venite para casa, tomamos un café, dale, genial, macanudo. Y charlamos mucho. Y bueno, nada, y ese es el famoso distribuidor, proveedor, que yo digo que es distribuidor de Total, devenido en Jadever, devenido en Entop. Y voy a contar nuevamente cómo es la situación. Cuando Gregorio sacó a la cancha la marca Jadever, no se conseguía en ningún lado. Mercado Libre había cosas. Yo no compro herramientas en Mercado Libre. Ya lo saben. Lo quieren creer, lo creen. No lo quieren creer, no lo creen. Creo que tiré un estado. O no me acuerdo cómo fue la situación. Pero me devolvió la foto que yo había subido diciendo, yo puedo conseguirte esas herramientas. Te llamo en la tarde. Listo. Hablamos y me mandó un catálogo mediante PDF con 330 unidades. Escalera, manguera para jardín, lo que se quieran imaginar hay. Yo, como dije, como fue un segundo semestre de relativamente trabajos interesantes, interesantes en cuanto a lo económico y el desarrollo técnico. Generalmente una cosa va de la mano de la otra.
lo propuse, no sé si lo propuse en el canal, pero lo dije más de una vez seguro. Toda la plata que salga de los servicios que yo realizo, cambio de automáticos, cambios de térmica, clientes que se quedaron sin luz, clientes que se quedaron sin agua, todo lo que sea service, lo voy a destinar este periodo a comprar herramientas de las determinadas marcas que venimos mostrando. Gregorio, yo, bueno, algún otro canal mostrará también. No tengo registro de eso. A lo que voy. El distribuidor es netamente de Total. Yo le llamo distribuidor de Total, devenido en Hadever, devenido en Entop. Vamos por partes. Vos decís en tu publicación que compraste una llave ajustable de 12 pulgadas a 7.900 pesos Wattfo, que a mí me la proporciona dicho distribuidor. Capaz que lo hiciste producto de un error, quizás lo hiciste adrede para hacerme quedar como una persona que tiene intereses creados o que recibe algo. Y me da un poco de gracia, pensar, ponerme en la cabeza del tipo que piensa que puede que alguien le crea eso. O sea, esto es un taller de barrio. Yo soy un tipo común y silvestre que podés encontrar en la estación de servicio, en el kiosco o en el supermercado chino. Ahora estoy en hojotas. Vos me ves así porque fui a la heladería con la camisita. Pero estoy en hojotas. Tengo un canal impresentable, chiquito. ¿Vos te pensás que Inco Total en Top va a poner un billete para que yo muestre herramientas? Yo tengo el vicio, la adicción de comprar herramientas desde muy chico. De hecho, la prueba está. Tengo herramientas desde cuando ni siquiera existía YouTube. O sea, ¿qué me venís a decir? Vos te quejás, yo te comenté, pero ya no te quería seguir hablando en los comentarios, prefiero hacerte el videíto, dado que tengo unos 10-15 minutos para hacerlo. Te quejás de que pagaste la Wattfo, que intentaste o quisiste o lograste comprar mediante seguir las sugerencias del canal de Gregorio o el mío, y cometiste dos errores ahí. Primero, yo no recomiendo herramientas, yo muestro las que me compro. Si le sirve a alguien, que recoja el dato. Lo mío es siempre tirar para el técnico chiquito que está queriendo empezar. Segundo, dijiste que a mí las herramientas Wattfo me las proporciona dicho proveedor a un precio económico. Quiero que sepas que no es así. Yo conté la historia de cómo logré conseguir casi accidentalmente la marca Wattfo y la he contado varias veces. Lo primero que compré sin querer fue la Pico del Oro aislada, que una noche se me perdió y la recuperé de casualidad. Y lo voy a contar de nuevo para los amigos que se quedaron al conventillo que se suscitó. Pero conmigo está todo bien. O sea, vos sabés, creo que vos sos Marina, si no me equivoco. Vos sos Marina. Ahora, bueno, porque por este canal pasan tantos giles. Bueno, por acá pasan tantos y se cambian tantas veces el nombre. Pero si yo no mal recuerdo, vos sos Marina. En una época estaba todo bien. Yo te respondía como un suscriptor que era verdad, que existía, como a ojo por ojo, que siempre sospeché que me conoce de la vida. Yo soy un tipo que podés encontrar en la heladería, en el chino, en la estación de servicio. O sea, estoy seguro que es alguien que me conoce de verdad, dada las precisiones con que por ahí hace algunos comentarios. Pero bueno, se sabrá con después.
El error que vos cometés es ese. Decís que a mí me las traen a menos precio que a vos porque me las trae un distribuidor. No es así. Yo las herramientas Watfo las logré conseguir a través de un ferretero de la zona de Castelar, que yo estaba realizando un trabajo en un domicilio. No había llevado amoladora, no había llevado arco de sierra, ni siquiera tenía, en aquel tiempo andaba con la cartuchera naranja, ni siquiera tenía una hojita de sierra, que suelo poner a veces, y necesitaba hacer un corte en un fuelle 50-40, 40-50. Y digo, bueno, tenía una plata que iba en la billetera. Uno tiene maneras de ir guardando la plata para determinadas cosas. Para pagar esto, para esto, para esto y para las pelotudeces. Listo. Digo, bueno, me compro un arquito de sierra. Y le digo al hombre, deme un arquito de sierra o una hojita de sierra. Y me dice, ¿pero para qué lo necesita? Porque le puedo dar la Junior, le puedo dar esta, le puedo... No, yo lo único que necesito es cortar esto, pues yo tengo, no sé, no sé qué número de sierras le dije, pero no la traje. Entonces lo mismo que no tuviese ninguno. Le resultó cómico, o le resultó sincero, o le resultó simpático, y me dijo, quédese tranquilo. ¿Usted se acuerda la medida? ¿O se acuerda cómo lo quiere? Sí, bueno, yo se lo corto. Un segundo, agarró su arco de sierra, lo cortó, me lo dio. Obviamente yo ya tenía pensado gastar esa plata en una herramienta que era un arco de sierra. Y me pareció piola también retribuirle la gentileza haciéndole una compra. Entonces le digo, esa pico del oro que está allá, roja, con amarillo, que no decía en ningún lado Watfo, ¿cuánto está? 15 pesos, me dice. Démela. Después, mirando, me dio mucha alegría saber que se trataba de la marca Watfo. ¿Por qué? Porque a mí, la herramienta recomendada por el amigo Gregorio siempre me despertó confianza. Entonces yo ya sabía que si yo volvía a esa ferretería, iba a poder comprar herramientas Watfo. De hecho, no había más que pico de loros en ese momento. Que quedaban dos, creo. Creo que había comprado tres, porque ya se entabló una especie de relación con ese hombre. Que no es una amistad, pero yo le hago el pedido, él lo pide, cuando llegan las unidades a la ferretería, me dice, pase a retirar su pedido. Yo le transfiero y le digo, después voy, porque a veces estoy trabajando y nada, prefiero que se quede tranquilo, que la suya ya la tiene y yo después paso. Las últimas veces, que después me dediqué un poco más a Jadever, ahora voy a retomar con Watfo, ya no me decía, no, ahora cuando viene arreglamos, quédese tranquilo. Ya hay una especie de confianza, se despertó una confianza. Las herramientas Watfo yo no las adquiero a través de el distribuidor que vos decís con cierto dejo de sospecha y manto oscuro que querés poner sobre la transparencia del canal. Que ahí es donde te equivocás, porque acá esto es un taller de barrio, todos saben lo que hago, saben a qué me dedico. Sería de persona muy ingenua creer que alguna marca puede poner 5 pesos para que yo muestre una herramienta. Pero bueno, te equivocás en varias cosas. Es más, decís hasta el precio que las pagaste. La Watfo. La pagaste, según comentaste, 7.900 pesos. Quiero que sepas que ese precio en una llave francesa de 12 pulgadas no existe. E incluso me parece que yo la pagué 200 pesos más. Tendría que ver en los últimos movimientos de hace tiempo, en home banking o en el ticket que da el postnet cuando uno paga con tarjeta. Me parece que yo la pagué 8.100, o sea, 200 pesos más que vos. Estas son las unidades de 12 pulgadas Watfo.
No es que el otro día mostré la de 8 porque es la que no tiene juego. Este es el juego que tiene la unidad de 12. Lo podés ver. Si a vos te parece excesivo, y te diría que inviertas una moneda más en una francesa de 12 pulgadas, porque verdaderamente estás equivocado. Para mí está más que bien. Esta quizás tiene 1 milímetro más. 1 milímetro más. Pero son unidades fieles. Son unidades fieles. No intentes tirar, deslizar, dejar entrever cosas que no son, porque no te las va a creer nadie. Porque no tengo un público que amerite que alguien se fije en mí para poner un billete. Además, a mí me da lo mismo que el número, que no sé ni siquiera cuál es, diga 4.000, diga 1.000 o diga 72.000, porque yo no gano nada con esto. Esto une dos de mis pasiones, o tres de mis pasiones, que es las herramientas, la comunicación, te guste o no, soy comunicador, me gusta comunicarme, lo creas o no, he dado cursos en escuelas de capacitación profesional, me quedaron muchos amigos, o amigos le llamamos a personas que a uno lo ven por la calle, lo saludan, le agradecen el quizás haber contribuido a que puedan progresar. O sea, no te equivoques. El tema con Gregorio, obviamente, yo banco a mi amigo. Pero me parece que ya se te está pasando de Moreno. O sea, ya se te está pasando de Moreno. Ya andás más o menos por General Rodríguez. El último video que subió Gregorio, no hay que ser demasiado inteligente para ver la bronca que tiene el tipo arriba. Esperemos nunca te le cruces. Son palabras mías. No quiero decir que sea la realidad del amigo. Ojo. Pero bueno, quería aclarar esto. Yo las herramientas Watfow las compro en una ferretería en Castelar, una ferretería chiquita de esas perdidas de barrio, que el hombre no es una ferretería industrial que tiene toda la línea. Vende cable, caño de polipropileno, codos, todo lo que se puede encontrar en una ferretería de barrio. Y tenía 3 picos del oro aislada Watfow. Le cayó el novio. Le he comprado todo lo que tengo a él. Todas las unidades que tengo las compré de la mano de él. De pedidos de 30 pesos, 40 pesos, o sea, con los ceros que correspondan. No vamos a hablar tan grande. Con pedidos de esas magnitudes he llegado a comprar lo que he comprado. Después el distribuidor a mí lo que me trae a precio de ferretería, como ya dije, es todo lo de la línea total. Y lo dije siempre. Desde la primer pinza hasta la última máquina que yo tengo total, la compré de la mano de él. Sacando 2 pinzas de punta y un juego de destornillador pH2 y 6,5 por 150. Y me las acuerdo bien las unidades porque son las únicas 2 que no compré de la mano de él. Es lo mismo que digan que yo compré unidades Inco en otro lado que no sea la bulonera Bon. Porque yo tengo esos códigos. Yo soy así. La puede tener 3.000 pesos más barato otros, pero yo voy y se la compro a Dani. Espero lo entiendas. De hecho, hoy estuvo el distribuidor en cuestión. Pasó a traerme un pedido que hice, que se va a ir desarrollando en la semana, pero me faltaba para completar la Santísima Trinidad, dado que en Top no podía conseguir nada. Pero me faltaba la unidad de 8 pulgadas del segmento liviano, vamos a llamar, para conformar un ítem más de la Santísima Trinidad. O sea, tenemos las de 8 pulgadas, segmento liviano,
de las tres marcas que después veremos cuál es igual a cuál es mejor, cuál es peor. ¿Ya hay videos de eso en otros canales? Sí, ya los hay. Obviamente que los hay. ¿Es plagio? No, no es plagio. Estoy mostrando una unidad vieja porque no conseguía en tiempo y forma la herramienta, nada más. Pero quería quería conformar ítems de la Santísima Trinidad mostrando las diferencias. Por ejemplo, en el caso de las pinzas universales de 8 pulgadas, los alicates, bueno, herramientas que ahora tengo la posibilidad de pedir la total y la en top a este mismo muchacho y la inco a los amigos de la bulonera Bon, comprarlas y como corresponde. Acá se paga todo, loco. Esto es así. No intentes tirar un manto de duda. Mirá, para que te des una idea. 2. Y si busco, tengo 2 más. Si yo quiero mostrar, compro una. ¿Sabes? Pues tengo 2, 3 o 4. Porque cuando a mí el pedido que le hago al muchacho me parece un poco rata, le digo, y tráeme una pinza de punta. ¿Entendés? O sea, completo un número con algunas unidades que ya hay para hacer dulce. Pero bueno, son códigos que yo tengo. Quizás a vos, bueno, no te parezcan creíbles o no te parezcan válidos. Sé que te dediqué un videíto, ya te podés sentir famoso. Que uses mi foto para tu canal, a mí me da lo mismo. En TikTok hay un canal completo con todos mis videos. O sea, yo me vi en otros canales. Así que imagínate lo que son las redes. No hay ningún problema, total. Está todo más que bien. Como hablaba con el amigo Ubaldo. ¿El amigo Ubaldo? El amigo Ubaldo y Miguel. Con Miguel compartimos el disgusto por estas herramientas. Que tengo varias de este estilo. Que bueno, no las estoy visualizando. Bueno, por ejemplo, estas. No las estoy visualizando. Pero son unidades que yo compro para complementar un poquito el pedido. No porque me guste ni porque lo tenga que mostrar. O sea, no me vas a ver utilizando mucho destornillador crique con puntas intercambiables. No está en mi estilo, no está en mi esencia. No las muestro circunstancialmente a veces. Pero ¿por qué no lo muestro? ¿Por qué no lo muestro? Pregúntame, ¿por qué no lo mostrás? No lo muestro porque este no es un canal de infomerciales. Este es un canal de toma de contacto de herramientas. Si yo te la muestro, te la tengo que mostrar todos los días como la uso. Y a mí no me gustan. Este tipo de herramientas a mí no me gustan. Tengo más, tengo de los que se dan vueltas, 6 en 1, 8 en 1, 4 en 1, puntitas. Las puntitas, ¿sabes qué? No me gustan. Así que bueno, espero que te quede claro cómo es la historia. Creo que no te tengo que responder nada más. No sabía que me habías etiquetado en tantas cosas. Parece que te resultó interesante. El canal te resulta interesante porque sabes demasiado, no te perdés detalle. Qué sé yo. Capaz que la percepción mía es equivocada, pero se te está poniendo castaño oscuro el tema con Gregorio. No desconozco si ustedes se conocen personalmente, no se conocen personalmente, si esto va a quedar ahí, si es una bronca como la mía con Panchejo, que el día que nos veamos vamos a arreglar los números, no sé. Pero bueno, es muy sencillo. Tenía un ejemplo para darte, pero bueno, ahora te salvaste porque no tengo la pinza a mano. Pero déjame que la busque. Por ahí la encuentro. Ay, Dios. Bueno, queda el video. Ah, mira, la tengo en el bolsillo. Bueno. Vos ves claramente qué es esto, ¿no? Es un alicate Crossmaster de 4 pulgadas y media.
¿Tenés más o menos claro qué es esto? Cable de 2,5. Mirá. Yo hago esto. Mirá. Yo hago esto. Cable paralelo 2,5. Mirá. ¿Ves? Esperá, ya vamos a llegar al punto. A ver si quedó dando vueltas un pedazo de 4. A ver si quedó dando vueltas un pedazo de 4. Bueno, pero vamos a imaginarnos que esto es un cable de 4. ¿Ves esto así? Bueno, mirá. Alicate de 4,5 pulgadas. Mini pinza. Crossmaster. ¿Qué es lo que todos dirían al ver eso? 3 segundos para responder, como decís vos. Este está mal de la cabeza. Está mal de la cabeza. ¿Cómo va a usar un alicatecito para cortar esos cables? Este está mal de la cabeza. Eso se utiliza en electrónica. En electrónica. Bueno, en los canales donde vos comentás genio, ídolo, capo, maestro, titán, genio, la tenés más grande, sos el que orina más lejos, agarran un alicate de estas características y cortan un cable de 25 milímetros cuadrados. 25 milímetros cuadrados. Así que, no sé si me comprendés. Es lo mismo demostrado, en vez de con manzanas, con naranjas. Le mando un saludo. Saludos a los amigos. Le mando un saludo a todos. Al querido Ubaldo, al querido Tito, querido Juanqui, el querido Adriano, Martín Cortés, Fernando Azame, Facundo Faraone, Gastón Montenegro. Gastón, no sé dónde anda el amigo Gastón, lo mismo el amigo Coburza. Ya van a volver, los amigos son fieles. Bueno, Almafuerte, Cronos. Le mando un saludo a todos de verdad. Rubén, Manuel, mi querido amigo Gregorio. Gregorio, mañana seguro me comunico con vos en el lapso, en el transcurso de la mañana. Así charlamos un ratito. Porque bueno, nada, viste cómo es la vorágine de la semana. A veces uno no tiene el ratito para dedicar a hablar con un amigo. Lo mismo que con el amigo Miguel. Tengo que hablar algunas cosas. Y en lo que me etiquetaste también, que plagié el tango de Maradona, no es de Maradona el tango. No se lo dedicaron a Maradona. Es un tango viejísimo de la década del 40, creo que del 47. El cual yo modifiqué levemente la letra. Y quiero que sepas que yo antes cantaba, en mi adolescencia cantaba, y lo hacíamos bien, tengo que empezar a reconocer mis logros, porque estoy seguro que vos no lo hacías, no lo sabés hacer. Que yo por ahí ahora no esté cantando como corresponde, tiene una raíz y tiene un tema. Pero para fin de año te prometo que voy a hacer ese tema con acompañamiento de guitarra y también, ¿sabés cuál otro voy a hacer? Viejo plomero de barrio. Te mando un abrazo.